Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta, puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de esta semana. Esperamos, por supuesto, que como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o que usted mismo haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Puede enviarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, están aquí abajo en la descripción del video. Sea usted bienvenido. Hay algunas personas que están de acuerdo en que la maldad existe. Especialmente la que siempre me ha fascinado es la de los humanos. Me gusta meditar acerca de los motivos que suele detonarla. ¿Por qué un hombre tranquilo es capaz de cometer actos violentos y sumamente destructivos, cargados de odio e ira, a veces contra las mismas personas que ama? Creo que todos tenemos un poco de maldad dentro, y es activada con algún evento externo. Pero ¿qué tal si el accionar se vuelve malicioso? Es decir, si alguien o algo con una intención no buena activa maliciosamente, intencionadamente ese lado oscuro que alguien más tenga. Así sucede normalmente, me dirá usted. Es el caso del matrimonio que sufre una traición por alguno de los miembros, o el enfrentamiento con alguien que, por decirlo de algún modo, odias. Pero no es eso a lo que me refiero, sino a que un ente externo que no es de este mundo logre accionar ese lado oscuro de las personas. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa, y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón, póngase los audífonos. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos juntos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Para empezar a contarles la historia de nuestro invitado del día de hoy, debo empezar por contarles quién es él. Es muy importante para el contexto de esta historia. Disculpe usted si me distraigo contándole estos detalles, pero la verdad es que son importantes. Nuestro invitado, a quien llamaremos Beto, era un joven muy tímido, sumamente introvertido. Hoy es una persona adulta que ha superado esos límites, pero antes no era muy hábil socialmente. Siempre que alguien le hablaba, se ponía nervioso, y el pobre respondía con monosílabos, desviaba la mirada, evitaba lo más que pudiera el contacto social. Y no vaya a creer usted que nuestro buen Beto tenía problemas en su casa o que tenía algún padre o madre autoritaria que hubiera opacado su crecimiento social. Por el contrario, tenía dos excelentes padres que siempre lo motivaban a superarse en los ámbitos de su vida. Especialmente les preocupaba esta introversión, en un futuro por supuesto, pero les preocupaba que él sufriera de esto y lo instaban a mejorarla poco a poco. Lo llevaban a los parques, lo presentaban con los hijos de sus amigos, lo motivaban a invitar gente de su escuela a sus fiestas de cumpleaños. Sin embargo, no lograban ayudarle a desbloquear esa gran timidez. Pero bueno, la vida avanza, y así sucede con usted, conmigo, y así sucedió con Beto. Si usted no se quiere quitar de encima los pesos que carga en sus hombros, a la vida no le interesa, ella avanza. Si usted los quiere seguir cargando, será su decisión. Entonces avanzará al igual que sucede con todos. Y Beto entró a la secundaria. Conoció más gente. No era una persona sociable, pero la vida te va poniendo en ciertas circunstancias que simplemente se vuelve inevitable tener que hablar con más personas. En simple caso de la escuela están las tareas en equipo, los trabajos en grupo, las exposiciones, el pedir ayuda a tu compañero de salón, el tener que participar en clase. Y aunque Beto
trataba de minimizar todas estas interacciones, tarde o temprano terminaban sucediendo, y así fue como conoció a Nadia, una compañera de su salón de secundaria. Nadia era todo lo contrario a Beto, en el contexto social me refiero. Inclusive fue ella quien en un receso entró al salón corriendo intentando ocultarse de algunos compañeros. Estaban jugando no sé qué cosa, y fue allí cuando vio a Beto en el salón de clases, quien había aprovechado para estar sentado solo en el aula de clases, por supuesto. A ella le pareció muy tierno y guapo, ya lo había visto antes, pero en aquel momento le pareció más. Por eso se acercó a hablarle. Se acercó y sin el más mínimo de vergüenza le sacó plática sobre no sé qué asunto sin importancia, y a pesar de que Beto no hablaba mucho, ella no se fue. No le hizo ni mala cara como usualmente sucedía con las personas con las que Beto hablaba, que pensaban que las ignoraba. Nadia al final del receso, después de estar un rato hablando con Beto, antes de volver a su asiento le dijo: «Me caes bien, después seguimos hablando». Y ese, estimados habitantes, fue el inicio de una bonita amistad. Aunque Beto le hubiera gustado algo más que una simple amistad, porque Nadia era bonita, había flechado a Beto rapidísimo desde la primera vez que la vio en su salón de clases, desde los primeros días. Pero él tenía en contra su timidez, jamás se iba a acercar a ella. Aunque lo hubiera querido, no lo hubiera podido hacer, pero el destino a veces ayuda a las buenas personas. Nadia también se sentía atraída por Beto, aunque ninguno de los dos dijera nada, así era, y Nadia lo invitaba a ir aquí y lo invitaba a ir allá, al tianguis, al cine, a caminar en la tarde. Siempre iban con más amigos, por supuesto, amigos de Nadia, pero Beto los acompañaba porque Nadia así se lo pedía. En una de estas salidas, Nadia se siente muy atraída por una figura que ve en un puesto de tianguis, en un puesto del mercado. Es una figura de un duende. La ve, se detiene de inmediato a admirarla, la levanta, la empieza a dar vueltas, la ve por un lado, por otro, la examina. Beto, que nunca se le separa, observa aquel muñeco en las manos de Nadia y le dice: «¿Quieres que lo compre para mí?». Nadia lo voltea a ver con ojos muy abiertos, porque resulta que era una figura con un valor económico alto para ellos. Tenía ahí una etiquetita que decía un precio, y bueno, ellos eran simples estudiantes de secundaria. En cuanto a recurso, pues no tenían mucho. Pero Beto, que no acostumbraba a salir ni gastar, cuando sale con sus amigos no compraba ni dulces en el cine, nunca le compró nada a nadie. Ella no abusaba de él en ese sentido, por lo que Beto tenía por allí siempre un dinerito guardado. Y Beto se da cuenta que aquella figura le había gustado a Nadia, pero no quiere ofrecérsela, no quiere decirte la compro para ti porque sabe que ella no la aceptaría. Así que le dice: «¿Qué te parece si la compro? A mí también me gustó». A Nadia le fascina todo el mundo esotérico. De hecho, pertenece a un grupo de amigos que se hacen llamar el Club de lo Paranormal o algo así. No era una institución con una oficina y sillas establecidas ni nada, eran solo un grupo de chicos que gustaban de las películas de terror y que las compartían entre ellos. Así que le brillaron los ojos cuando Beto ofrece comprar aquella figura del duende y le dice: «Sí, la llevamos al club y hacemos esto y hacemos lo otro». No tiene que decir más. Beto la quiere comprar y el dueño de aquel puesto se le acerca al muchacho y le dice: «¿No me vas a preguntar por qué tiene ese precio? ¿Por qué es más cara que los otros?». Beto le dice que no, desinteresadamente. De hecho, ni la figura le interesaba, pero Nadia, que es más extrovertida, ella no quiere quedarse con la duda. A ella no le da vergüenza nada, así que pregunta exactamente eso: «A ver, dígame por qué es tan cara». Y entonces el señor le dice que es un duende inactivo, un duende dormido, que hay algunos pasos para poder darle vida y energía, que por una cantidad extra se los puede dar. Y saca de abajo de la mesa un librito que sostiene entre sus dedos. Pero Nadia detecta inmediatamente la estafa y le dice muy amablemente que no, que muchas gracias. Beto toma la figura, Nadia lo jala y se van caminando. Nadia continuaba invitando a Beto a todos lados, ya se los había comentado. Lo que no les había dicho es que Beto poco a poco empezó a superar su temor a la interacción social. A veces le empezó a hablar a uno, luego a otro. Nadia le estaba haciendo mucho bien a Beto,
y los padres de Beto estaban encantados con Nadia. Era una buena muchacha. Es verdad que se vestía de negro y se maquillaba medio raro, le gustaba salir, pero era una buena muchacha. A decir verdad, los padres de Beto hablaban mucho con ella, se caían bien mutuamente. Por eso no fue ningún impedimento para Beto pedirles permiso para asistir a las reuniones de aquel club de lo paranormal. No era nada serio, no se ponían túnicas ni prendían veladoras, eran simplemente unos niños que platicaban sobre temas paranormales, casi siempre de películas. Lo más seguro es que ni siquiera creyeran en aquellas cosas, y simplemente ese club fuera un pretexto para reunirse fuera de la escuela. Pero en los temas paranormales, no importa si crees o no, y aunque tu club no sea serio, los temas que ahí se tratan sí son serios. Usted y yo que gustamos de estos temas también lo sabemos. He leído y escuchado muchas historias que comienzan con «Yo no creía en nada de esto, ¿hasta qué?» Y después todo cambia. Así que después de comprar aquel duende, Nadia y Beto lo llevan a la reunión. Lo quieren mostrar a los demás y por supuesto quieren contar la historia de cómo hábilmente un par de niños inexpertos habían logrado salir de las garras de un bravo estafador del mercado que les quería vender un puñado de hojas. La primera noche que Beto fue al club, todos estaban riendo, todos estaban hablando, comentando, pasándose el duende de mano en mano. No era un gran duende, era una figura hecha de trapo la parte inferior y la cabeza era la única parte que era rígida, como de una especie de plástico. Era una figura muy sencilla. El hecho es que se estaban divirtiendo. Luego tomaron turnos y cuando alguien tomaba el duende en sus manos, contaba algo que sabía sobre esto. Así siguieron avanzando, hasta que llegaron con un chico miembro de aquel grupo, quien sostuvo al duende entre sus manos. Luego lo levantó frente a su cara, muy ceremoniosamente, y guardó un silencio. Estaba claro que tenía algo que decir, pero no sabía cómo. Todos esperaron y entonces aquel muchacho quitó el duende de enfrente de su cara y les dijo que él sabía cómo activarlo, que algo había escuchado, no lo recordaba muy bien, pero tenía que ver con algún ritual, para que el duende tuviera energía y que debía hacerse en luna llena. Inmediatamente alguien más complementa diciendo que ese día precisamente había luna llena. ¿Por qué no lo hacemos? Además es viernes, podían pedir permiso para quedarse más tiempo de lo habitual, tal vez a quedarse a dormir, y así organizaron todo con sus respectivos padres y lograron eso. Los padres de Beto ni chistaron en darles permiso, estaban encantados con la evolución social de su hijo, lo vieron como un gran avance. Pero el plan iba más allá que una pijamada con un ritual confuso entre muchachos. Resulta que no lograron encontrar un ritual que les convenciera a todos. Y alguien dio la sugerencia. Si el truco simplemente es darle energía, vayamos al cementerio que está aquí cerca. Hoy, luna llena, ahí segurito que se carga. Dígame usted, estimado habitante de la orilla del miedo, ¿qué opina? ¿Es una mala idea? Personalmente pienso que es una pésima idea, partiendo del punto que son muchachos que no avisaron a nadie que esa era la verdadera intención, porque estaban planeando escaparse, sin decir nada. Eso ya de por sí es peligrosísimo. Imaginen que les pasa algo y nadie sabe dónde están. Eso ya es una mala idea. Ahora súmele que van a andar metiéndose con cosas que no conocen. Pero no me cansaré de justificarlos. Todos conocemos a los jóvenes, son impulsivos, ávidos de aventura y emociones. Es su naturaleza, que sean de otra forma sería muy inesperado. Pero aún, para su suerte, buena o mala, el plan les cuadra a la perfección. Así que mientras todos duermen, ellos acechan, ellos esperan, y luego ellos se escapan por una ventana de una habitación. Despacio, salen sin hacer nada de ruido, se alejan de la casa y se encaminan hacia el cementerio, que por cierto no estaba tan lejos. Podrían llegar caminando sin ningún problema. Había una luna llena hermosa, se habían formado grupos. Esa noche Beto estaba pegado a Nadia y Nadia estaba contenta. Ninguno de los dos estaba poniendo atención a lo que sucedía a su alrededor. Ellos solo sabían que podían salir juntos y tomaron la oportunidad sin pensarlo dos veces. A decir verdad, cuando lograron entrar al cementerio pasando por encima de la barda, ellos dos
se separaron del grupo, se aislaron de todo lo que pasó. Estaban allí por un ladito, pues, pero estaban más atentos el uno del otro, platicando, pero pudieron escuchar también que los muchachos decían algunas palabras como llamando a la activación de aquella figura, de aquel duende, como pidiéndole que tomara toda la energía que pudiera de aquel lugar, que aprovechara la luna llena. Imagínese usted, esas palabras, esas intenciones, en un cementerio. ¡Qué imprudencia! Pero así fue, así sucedió. Por supuesto que de momento no pasó nada más, y cuando los muchachos se aburrieron quizás a las 2 horas de estar ahí, volvieron a la casa donde se suponía que debían estar, simplemente se fueron a dormir, y al día siguiente hicieron honor a la frase de aquí se rompió una taza y cada quien se va a su casa. Pero por supuesto que esto no puede ser el final de esta historia. Los padres de Beto le preguntan que si cómo le había ido, porque ellos están muy interesados en sus amigos, y él les dice, como sin darle el mínimo de importancia, y por supuesto sin darle muchos detalles, activamos el duende, es un ritual para que el duende agarre energía, mientras levanta el muñeco por los aires batiéndolo, enseñándolo. Nada más, no hubo detalles, y aunque a los padres eso les pareció extraño, no decidieron buscarle más ruido al chicharrón. Beto había pasado de no hablar con nadie a solo no hablar con sus padres, y a ellos eso no les molestaba. Le daban su espacio, de nuevo les repito, lo veían también como un avance del problema del muchacho. Así fue que aquel duende acompañaría a Beto a muchos lugares, pero con el tiempo dejó de ser llamativo para nadie, para el grupo y para el propio Beto. Así que un día, sin darse cuenta quizás, lo puso sobre un mueble ahí en su cuarto y ahí se quedó por mucho tiempo. Beto se vuelve novio de Nadia, el tiempo avanza, pero en casa las cosas empiezan a ser un poco extrañas. Todo empezó con pequeños cambios, apenas perceptibles. Por ejemplo, el gato de la casa. En general era un gato muy tranquilo, que siempre dormía en la habitación de Beto. Se le comenzó a escuchar andar por la casa. Todos sabemos que los gatos son nocturnos, claro que sí. Sin embargo, este gato era muy casero. Desde pequeño había sido, como decimos en México, muy chiqueado, muy consentido, y prácticamente había olvidado muchos de sus comportamientos animales, de sus comportamientos instintivos. Las caminatas nocturnas no eran algo común en él, y mucho menos que hiciera pequeñas travesuras, como por ejemplo sacar tierra de las macetas o tirar cosas que estaban en los muebles. A veces se le escuchaba correr por la casa y los padres de Beto lo notaron, pero por supuesto que no le dieron importancia, no era la gran cosa. Después, algunas semanas pasaron, se empezó a poner un poco más extraño. Y de hecho descartaron la idea de que el gato tuviera que ver con aquellos ruidos nocturnos, porque las cosas se empezaron a mover del lugar. Y no digo las llaves o la cartera de papá, que estaba aquí en la esquina izquierda del mueble y ahora está en la esquina derecha, sino cosas grandes, platos de comida que estaban bien guardados en los cajones, o las ollas que estaban colgadas altas en la cocina. A veces amanecían en el suelo sin que nadie notara un ruido de que hubieran caído, inclusive otras veces aparecían en el baño, o sea, era muy aleatorio la forma en que esto sucedía. Aparecían muy lejos de su lugar y eso no era algo que los gatos hicieran. Y la casa de estas personas no era una casa desordenada, sino todo lo contrario. Por eso los fenómenos fueron demasiado notorios. Y aunque no encontraban una explicación para esto, no le dieron importancia tampoco, se les hacía algo chistoso. Hasta habían empezado a bromear con la figurilla del duende, diciendo que ahora sí estaba activado, por supuesto mofándose en tono de burla, y la teoría más importante que se manejaba era que entre ellos decían que alguno de los tres era el que estaba haciendo esas travesuras, así que el duende quedó de lado y empezaron a decir, no, pues eres tú, no, eres tú, pero ninguno de ellos se tomaba en serio las cosas paranormales, nunca les cruzó por la mente que aquel duende de verdad tuviera algo que ver. Se dio mucho más por sentado esta idea cuando comenzaron los fenómenos sonoros, fenómenos auditivos. Por ejemplo, empezaron a escuchar pasos en su casa. En aquellas noches se podía escuchar cómo unos pasos recorrían la casa de un lado hacia otro. Primero empezó como un sonido lejano, apenas reconocible, pero con el tiempo Beto se dio cuenta que los pasos se volvían un poco más confiados, digamos, y los padres de Beto también lo notaron.
pero los tres seguían con aquella idea de que entre ellos mismos estaban haciendo bromas, teniendo que escalar las bromas porque lo de mover cosas ya no estaba funcionando. Después empezaron a escuchar toques en la puerta. Era muy extraño, porque esto solo sucedía de noche. Hasta ese momento no habían tenido ningún evento que sucediera durante el día. Todas las manifestaciones eran nocturnas, aunque eso iba a cambiar con el tiempo, pero no nos adelantemos. En las noches, mientras todos dormían, empezaron a escuchar unos toques en las puertas de la casa. Primero en la puerta principal, esa que daba a la calle. 3 toques. Toc, toc, toc. Siempre eran 3 toques. Pero no los atendían. Sabían que era ilógico que alguien llamara a la puerta tan noche y pensando que los demás estaban haciendo bromas, nadie le hacía caso. Sin embargo, alguna de esas ocasiones el padre de Beto se levantó. Quiso saber, quiso mirar. Se levanta, va a la puerta principal, se asomó por la ventana, encendió la luz desde adentro, no vio a nadie, y luego abrió la puerta para ver mejor. De nuevo se encuentra solamente con el silencio de la noche. Sin embargo, el padre de Beto escuchó claramente, al momento de asomarse hacia afuera, una risa detrás de él, una risita hecha por alguien mayor, con una voz extraña, no sabe de quién es, porque cuando voltea no ve a nadie dentro de la casa tampoco. Busca por un lado, busca por otro, pero no encuentra a nadie. Él pensó que iba a encontrar a Beto por allí escondido jugándole una broma, pero no encuentra a nadie. Y luego va y revisa el cuarto de Beto y lo único que ve es al propio Beto dormido cómodamente en su cama. Imagine usted lo que debió haber pensado en ese momento aquel hombre. Se debe de haber puesto muy nervioso, y tanto más, porque cuando al llegar de vuelta a su habitación se encontró a su esposa despierta sentada en la cama, y ella le pregunta con una cara muy seria, dando a notar que ella no había sido. ¿Escuchaste esa risa? Fue tema de conversación durante varias semanas, entre ellos, entre los tres, porque también incluyeron a Beto, y resulta que no fue el único caso de toques en las puertas. Durante las noches siguientes a la risa, los sonidos de llamado a la puerta continuaron, pero esta vez no fueron exclusivamente en la puerta de la entrada, sino que se trasladaron hacia adentro de la casa, a veces en el cuarto de Beto, a veces en el cuarto de los padres, a veces era en otra parte de la casa, pero lo que sí era constante era que sucedían durante la noche y siempre eran 3 llamados, toc, 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 siempre 3, y aunque no tan seguido, y en algunas ocasiones, después de esos 3 llamados a la puerta, la risa se hacía presente. La situación se volvió un tanto estresante. Los 3 miembros de la familia se empezaron a poner nerviosos y por ende empezaron a descansar menos, a tener menos fuerza durante el día. Y ni hablar de aquel día que Beto llegó corriendo al cuarto de sus padres. Y Beto era un joven, no era un niño, era un joven valiente y entre comillas se puede decir que grande. Pero esa noche a cualquiera de nosotros nos hubiera doblado. Fue especialmente activa, los pasos, la puerta, la risa, empezaron según nos cuentan alrededor de la 1 de la mañana, y aunque todo este asunto los ponía nerviosos, solo los desvelaba. No era para ellos algo tan grave, sí era incómodo, pero no era grave todavía. Esa noche Beto estaba en su habitación escuchando aquellos fenómenos. De vez en cuando se escuchaba a su padre que se ponía de pie y caminaba entre la casa, y cuando más desesperado se ponía, gritaba algo al aire porque algún vecino le dijo que si le decías que hijo de tu tal por cual, que hijo de no sé qué, reclamándole a estas cosas se iban, pero él reclamaba por todo esto que estaba pasando, lo intentaba. Y esta noche, de la que estamos hablando, escucha Beto claramente dentro de su habitación un lamento, un grito lastimero. No pudo descifrar si era de un hombre o una mujer. Era un grito quejumbroso con pesadez, un grito que hizo que Beto sintiera que su corazón se congelaba, y sin pensarlo, pero tampoco sin poder detenerlo, se puso de pie de un brinco y salió corriendo. Cuando Beto sale de su habitación logra ver a su papá que está parado en la puerta en el cuarto de sus padres, y como que el señor se iba metiendo o iba saliendo, Beto no sabe y no le importa, porque en cuanto lo ve, se dirige hacia él sin pensarlo,
El padre de Beto no sabe si lo va a taclear, si le va a pasar por un lado. Lo único que hace es abrazarlo, atraparlo entre sus brazos. Comienza a decirle que se calme, a preguntarle qué es lo que había pasado. Por supuesto que el señor lo sabía perfectamente. No fue un quejido bajito. El señor también lo había escuchado. Sin embargo, su prioridad en ese momento era calmar a Beto porque estaba en un estado de descontrol, con ojos desorbitados y gritando. Fue una noche horrible. Después de esta noche empezaron a dormir todos en la misma habitación. Nadie pasaba mucho tiempo dentro de la habitación de Beto después de que aquel lamento saliera de allí. A decir verdad, Beto empezó a contarle a sus padres que cuando entraba por las mañanas a buscar alguna prenda o algo de su cuarto, notaba que en varias ocasiones hay cambios muy bruscos de temperatura entre el resto de la casa y esa habitación. ¿Y saben qué? Sí lo comprueban, se dan cuenta que es verdad, sin embargo no lo pueden explicar. Alrededor de las conversaciones hay muchas teorías en el aire, sobre todo lo que pudo haber pasado, pero ninguna convence al 100% a nadie. Tragedia total fue el día que el gato de la familia amaneció sin vida en medio de la sala. No tenía ni un rasguño, ni golpe evidente, simplemente amaneció muerto allí en medio de la casa. Nada apuntaba a que la fenomenología vivida los últimos meses tendría algo que ver con la muerte de la mascota. Pero todos sentían que sí era de este modo. Así que la falta de este elemento en la familia los hizo salir de su aletargamiento, los obligó a tomar cartas en el asunto. Empiezan a tomarse más en serio la cosa, se sientan juntos y hablan como familia sobre lo que podría estar causando esto, y entonces se dan cuenta. Ya habían bromeado con eso, pero hasta entonces se dan cuenta. Les cae el 20, como decimos acá. Todo esto había empezado poco tiempo después de que supuestamente le habían hecho la activación al duende, al muñeco aquel de Beto, el que estaba en su cuarto. Ese muñeco que estaba en un mueble. Era tan claro que no saben cómo no se habían dado cuenta, aunque, por supuesto, los sonidos, los fenómenos siempre sucedieron fuera de su habitación. En aquel cuarto solo se podía percibir un cambio de temperatura, y salvo aquella ocasión de lamento, pero lo demás sucedía afuera, como si algo les estuviera desviando su atención. Las piezas comenzaban a encajar. Así que todos empiezan a leer, a documentarse. Digo que el modo de hacerlo hoy en día es en internet, no es como que se acuda a bibliotecas ni nada por el estilo, sino del modo actual. Y a su preocupación aumentó, porque se dan cuenta que los fenómenos no encajaban al 100% con lo documentado con casos de duendes. Sin embargo, todos estaban seguros ahora que ese era el motivo, aquel muñeco, pero algo no terminaba de encajarles. Por ejemplo, un duende sí hace travesuras, como las cosas que se cambiaban de lugar o los pasos en la casa, pero un duende no genera esos lamentos horribles que habían vivido anteriormente. Según los duendes deben ser nutridos con energía, con tierra o agua, quizás golosinas, pero a este nunca se le había dado nada. Era una situación muy extraña. Sintieron que no podían resolverla solos, y los sucesos paranormales continuaban ocurriendo. Así que decidieron tomar algunos consejos sobre limpiezas de casas invadidas por seres, ejecutaron tal cual lo que habían investigado, pero los fenómenos no se detuvieron. De hecho, se intensificaron. Los ruidos eran más fuertes, y estaban empezando a ocurrir también durante el día. Aquello tomaba fuerza, y obtenía ímpetu. En un ataque de desesperación y sin consultarlo a nadie, la madre de Beto tomó aquel muñeco en secreto y lo tiró a la basura. Las cosas se empezaban a poner mal. La familia empezó a pelear entre ellos. Algunos decían que lo que decía el otro era una tontería, y empezaron a haber discusiones. En esos días aquel muñeco era el centro de atención, por lo que no pasó ni siquiera un día para que todos notaran su ausencia. Y cuando preguntaron, la madre confesó: lo he tirado y no lo traeré de vuelta. Pero al día siguiente el muñeco estaba en el mismo lugar de antes, en el mueble, colocado casi con exactitud milimétrica sobre aquella repisa. La familia completa, al no saber qué hacer, acuden a la parroquia cercana a su casa, a la iglesia de su colonia. Toma la misa del domingo completa y al finalizar se presentan con el sacerdote, quien los escucha atentamente, pero el padre de Beto puede ver en su rostro que simplemente está siendo amable. No estaba creyendo una sola palabra.
así que decide guardar silencio, y es la madre de Beto quien le insiste al sacerdote que vaya a ayudarlos. Pero tal cual lo había presentido el padre de Beto, el sacerdote se disculpa y les dice que no puede hacer ese tipo de servicio. La madre de Beto se aloca un poco y le dice: pero padre, mire que estamos desesperados, ayúdenos por favor, haremos lo que sea, por favor, usted debe de ayudarnos, mínimamente ayúdenos bendiciendo la casa. Ya intentando lograr algo de aquella negociación que veía perdida. Y para sorpresa del padre de Beto, aquel sacerdote les dice: bueno, si en eso puedo ayudarlos y si eso les da tranquilidad, supongo que es mi deber. Ninguno quiere hablar sobre el asunto de que lo que les hubiera gustado era otra cosa, como que aquel sacerdote se interesara genuinamente y les brindara ayuda, pero se dieron por bien servidos con lo que se les ofrecía. De eso a nada, que era la posición anterior, pensaron que había sido una ganancia. El padre acude a su casa, se pasea por los pasillos y habitaciones, y al entrar al cuarto de Beto, ve al muñeco, lo identifica de las historias, se le queda viendo fijamente, pero no tiene más reacciones. Rocía un poco de agua bendita por aquí, otro poco por allá, hace algunas oraciones, estoy seguro que con la mejor intención. La familia está esperando que suceda algún fenómeno paranormal con la presencia del sacerdote, algún fenómeno que haga que este padre cambie de parecer, que lo haga reflexionar y tomar otro rumbo, pero aquella presencia parecía estarse mofando de la familia por medio de un silencio absoluto. El sacerdote les dice que los espera el domingo en misa, se despide, ellos prometen ir, se acaba la despedida política y nunca más se vuelven a encontrar aquellas personas, ni el sacerdote vuelve ni ellos van de nuevo a misa. Fue la despedida final. Eso sí, no era una batalla que terminaría simplemente con eso, porque el padre de Beto empieza a platicar con sus conocidos lo que les está pasando, empieza a decirle a uno y a otro. Todos, por supuesto, tienen consejos. Algunos son que meta otro gato, otros son que pongan no sé qué hierbas, otros burlonamente le dicen que deje de tomar estupefacientes, alcohol, aunque el padre de Beto ni siquiera tomaba alcohol, pero todos tenían un consejo. Sin embargo, resulta que quien decide entrar en escena es la novia de Beto, porque así como su padre lo comentaba con sus amigos, Beto lo platicó con Nadia, y Nadia le dice a Beto, y después se lo dice a sus padres, que sabe de alguien que quizás pueda ayudarlos, que no la conoce personalmente, pero en aquel grupo se había platicado, y por qué no, valía la pena intentarlo, así que lleva a la familia completa con una señora que ella no conoce, pero sabe que se dedica a ayudar a las personas con estos asuntos. Y la señora no duda ni tantito, les dice que está muy interesada en ayudarlos. En cuanto escuchó la mitad de la historia, sus ojos brillaron muchísimo, se abrieron, no se parecía en nada a la expresión que tenía aquel sacerdote. Desinteresada y aburrida, ella se notaba que de verdad quería participar de esto. La familia lo nota, se emociona, por supuesto que lo agradecen, ellos se toman muy en serio la voluntad de alguien para ayudarles, y mucho más si esa persona tiene experiencia en estos temas. Sí había personas que les creyeron anteriormente, cierto, amigos, conocidos, pero nadie se había ofrecido a ayudar. La señora también se presenta en su casa el día acordado y después de hacer un recorrido por la casa se sienta con ellos en la sala, platican y les comenta que efectivamente ese muñeco es el ojo del huracán de todo este asunto, todo gira alrededor de él, pero él no es el huracán. Efectivamente todo empezó con aquella visita al cementerio de parte de aquellos muchachos que desintencionadamente buscaban pasarla bien. Sin embargo, se equivocan al nombrar a quien está molestándolos. No es el muñeco, no es el ojo, es el huracán. Les aclara que no es eso, aquel duende solo había sido un medio de transporte. Quien estaba viviendo con ellos en su casa es una energía muy obscura, una energía muy molesta, muy enojada, una presencia que ni siquiera muestra su rostro, porque ella les dice haberla visto varias veces durante su recorrido. Dice que es una presencia que tiene miedo de cruzar, porque en vida cometió muchísimos actos horrendos, y estaba en el cementerio aquella noche que los muchachos fueron. Aquella noche de luna llena seguramente al intentar activar el muñeco y jalar toda la energía hacia el muñeco, eso se había pegado al duende ese. Y los muchachos pues lo trajeron a casa sin saber. El problema era
que ahora la presencia estaba pegada al lugar, a la casa de la familia, así que si ella se llevara el muñeco, lo único que lograría sería terminar de liberar a esa energía y dejarla suelta. Antes de llevarse el muñeco debía volver a amarrar el duende con la presencia y entonces sí, podría retirarlo. Desde que llevaron a la casa a la presencia, poco a poco se fue desprendiendo del cuerpo de aquel duende, del muñeco este. Y entonces, cuando ya fue más libre, empezó a hacer lo que sabe hacer, a incomodar, a molestar, a hacer sentir mal a los demás, a hacerlos enojar para que entre ellos pelearan. Es lo que esa presencia hacía en vida, y es lo que aquel ser continuaba haciendo después de su vida. Aquella señora empezó su trabajo en la casa de la familia de Beto, un 15 de febrero, y los terminó por allá de octubre del siguiente año. Tardó más de un año en limpiar esa casa. Se pasó cada día de todo ese tiempo un ratito en la casa de estas amables personas, no faltó ni un solo día. Los fenómenos poco a poco fueron bajando de intensidad. Parecía que estaban desapareciendo, pero la señora les explicó que simplemente estaba amarrando la energía de aquel ser al muñeco, el cual, por cierto, se había adueñado de la habitación de Beto. Beto tuvo que mudarse a la de sus padres completamente. A esa habitación nadie entraba más que la señora. Hasta nuevo aviso, les dijo. Cuando los trabajos terminaron, aquella señora no pidió ni un solo peso como paga. Al igual que todos los demás días, con su propio dinero y recurso, se movía y traía los materiales que iba ocupando. Y aunque la casa de Beto hoy es muy tranquila, como observar un atardecer frente a un lago en medio de un bosque solitario, siempre les quedó la duda de qué habría hecho aquella señora con el muñeco que llevaba la energía encerrada, porque eso fue lo único que pidió, poder llevarse el muñeco, que se lo regalaran, y les dijo que no podía hacerlo sin su autorización, pero la familia estaba más que encantada de que aquella cosa desapareciera de su vista. Hasta unos billetes le hubieran puesto ahí. No pasaba nada, llévatelo. No lo queremos volver a ver, ayúdanos. Seguramente Nadia, quien hoy es esposa de Beto, nos está escuchando por aquí. Le enviamos un saludo y le agradecemos por habernos enviado tan interesante relato. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestra invitada especial. Les agradezco muchísimo, de manera personal, su paciencia durante este periodo de tiempo que estuvimos ausentes. Las cosas se han acomodado y podemos seguir viéndonos tal cual lo hacíamos antes. Les agradezco también a todos y a cada uno de ustedes por los mensajes de apoyo que un servidor recibió de su parte. A los que me los dijeron en persona también, muchas gracias. Y a nuestros habitantes silenciosos que esperaron pacientemente. Pero como siempre lo digo, es usted quien tiene la última palabra, el mejor juicio. ¿Qué cree usted que haya ocurrido en esa casa? Déjenos su comentario, por favor. Y no olvide suscribirse a nuestro canal activando la campanita. Es gratis para usted y a nosotros nos ayuda muchísimo. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más para dar un recorrido por la orilla del miedo.